Bienvenidos al Simposio Internacional de Isoprinosine y a la clausura del Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología 2024. Quiero arrancar esta noche, por favor, con un fuerte aplauso a todos los invitados que están con nosotros, porque cada detalle que tenemos aquí fue pensado por y para ustedes. Hoy tenemos expositores y expositoras simplemente extraordinarios, una cena deliciosa, el grupo Corporación que nos va a poner a bailar, a brincar, y conforme pase la noche les tenemos también varias sorpresas y regalos grandes para ustedes. Para arrancar esta noche, por favor, tenemos las palabras de la doctora Angie Mora Calderón. Ella es presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica, AOGCL. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Nuevamente nos encontramos en esta noche especial para hacer el cierre absoluto de esta actividad que nos ha congregado durante la semana. Mucho cansancio, pero mucha satisfacción también, mucho aprendizaje y mucho compartir. Definitivamente ha sido una semana de sacar adelante objetivos pequeños y grandes, objetivos puntuales y también necesidades que como comunidad ginecológica obstetra tenemos los profesionales que estamos acá. Y espero, sin más preámbulo, que disfruten muchísimo de la conferencia que vamos a tener esta noche y también, por supuesto, de este acto de clausura que nos han regalado, patrocinado la compañía Newport con tanto agrado, y de parte de mía y de la Junta Directiva de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica, agradecerle nuevamente su presencia y buenas noches. Gracias, doctora, muchas gracias. Hoy también quiero recibir, por favor, una compañía muy especial, la doctora Tamara Razón. Ella es directora médica de Newport Pharmaceuticals International. Doctora, perdón, qué elegancia. Bueno, buenas noches, una noche especial. Realmente estamos muy emocionados y nos llena de completa satisfacción darle la más cordial bienvenida a todos los presentes. Queremos agradecer a la Asociación de Obstetricia y Ginecología una vez más por permitirnos este simposio internacional de isoprinosine. Agradecer también con mucho cariño a nuestros expositores de esta noche, desde la República Checa, el doctor Jiří Beran, desde Panamá, el doctor Alfredo Beitía, desde El Salvador, el doctor Eduard Herrera, y desde Costa Rica, la doctora Pilar Navas. Quisiéramos también destacar que pues, la Junta Directiva de Newport Farmacéutica siempre apoya todo lo que es la educación médica continua, cree en todas estas actividades que realizamos para todos los médicos y acompañantes, y realmente ha sido un gran apoyo. Nos acompaña hoy la doctora, señora Ana Cecilia Cantillo, el señor también Álvaro García, que nos han permitido realizar este gran evento. Quisiéramos también saludar a todas las delegaciones. Las delegaciones son Panamá, presente. Bien, El Salvador, presente también. Ecuador, Honduras, Nicaragua y bueno, todo Costa Rica. También, bueno, realmente es de gran satisfacción y regocijo para mí darle la más cordial bienvenida. Espero que disfruten toda pues, esta actividad académica, que disfruten también
y celebren la vida. Gracias a todos. Doctora, usted debería ser presentadora. ¡Qué bárbara! ¿Ah? Me dejó sin palabras. Familia hermosa, él es médico, epidemiólogo, investigador de la República Checa, jefe del Departamento del Instituto de Educación Sanitaria, posgrado en Praga, en la República Checa, y también es jefe del Departamento de Medicina Tropical e Viajes e Inmunización. Por favor, doctor Jiří Verán. Buenas noches, damas y caballeros. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de estar aquí en tan hermoso país. Yo nunca lo había visitado antes y esta noche yo quisiera hablarles acerca de un fármaco bien conocido, la isoprinosine, así como de sus efectos en lo que denominamos inmunomodulación. No se inquieten, yo voy a hablar acerca de la inmunología y del sistema inmunológico, y sé que la mayoría de los médicos odian hablar de inmunidad porque se trata de una rama difícil de la medicina, pero voy a tratar de explicarlo todo lentamente y de una manera muy sencilla. Como parte de mi exención de responsabilidad o declaración, yo quisiera decir que mi presentación ha recibido el apoyo de Newport Pharmaceutical International. Mi presentación consiste en dos partes, la primera de las cuales se referirá a la inmunomodulación y la isoprinosine. Como quizás sepan ustedes, la inmunomodulación no es lo mismo que la inmunoestimulación. Implica algunos cambios en el sistema inmunológico que resultan beneficiosos a la hora de defenderse contra algunas infecciones virales. Durante la segunda parte, me gustaría hablar acerca de la isoprinosine y el tratamiento de diferentes infecciones virales, incluyendo las infecciones respiratorias virales agudas, el COVID-19, así como algunas otras infecciones de las cuales vamos a hablar. Pasemos a la primera tarea, que es la inmunomodulación. Y la isoprinosine es un fármaco inmunomodulatorio que ha sido aprobado en varios países a la hora de tratar infecciones virales bajo diferentes condiciones. La isoprinosine también se utiliza para la mejoría de la inmunidad que ha podido resultar dañada y es especialmente un fármaco utilizado para la mejoría de la inmunidad celular. La isoprinosine es un fármaco que es conocido y utilizado desde hace más de medio siglo, desde hace mucho tiempo, y está disponible bajo licencia en más de 70 países, en algunos de los cuales está disponible sin receta médica. No obstante, en la mayoría, incluyendo países que están representados aquí el día de hoy, se trata de un fármaco con receta médica. Existen tres modos que sirven para modular nuestro sistema inmunológico a través de la isoprinosine, que son la proliferación de linfocitos, la producción de citoquinas, especialmente la producción de citoquinas TH1, así como la citotoxicidad, especialmente proporcionada por las células NK, así como los linfocitos citotóxicos T. Estas tres líneas son difíciles de entender. ¿Qué es la proliferación de linfocitos? Bueno, simplemente significa que el número de linfocitos está aumentando. En cuanto a la producción de citoquinas TH1, significa que el sistema inmunológico
está brindando apoyo a la inmunidad celular y la citotoxicidad se lleva a cabo a través de dos células específicas, las NK o asesinas naturales por sus siglas en inglés, y junto con ellas también contamos con las células que son partes de la inmunidad innata. Así como los de la inmunidad adaptativa a través de las citotoxinas, pero contamos con dos enzimas muy importantes, la primera de las cuales es la perforina, y cuando estas células, y me refiero a las NK o a los linfocitos citotóxicos T, que ven células en el cuerpo infectadas por un virus, se adhieren al mismo a través de la primera enzima, hacen un agujero y a través de la segunda enzima destruyen dicha célula. Y esta es la forma más efectiva bajo la cual se pueden prevenir infecciones grandes dentro del organismo, porque se está destruyendo desde adentro mismo de dicha célula. Ya hemos aprendido acerca del efecto de la isoprinosine a través de dos investigaciones muy importantes que se llevaron a cabo en ambos casos en el Reino Unido, la primera de las cuales se llevó a cabo en la Universidad de Birmingham, y lo que observaron es que al administrarle isoprinosine a voluntarios, una vez transcurridos 90 minutos, se vio un incremento de las células NK o asesinos naturales. Después de 90 minutos de utilizar la primera capleta o tableta, vieron un incremento de las células NK que pueden protegernos de las infecciones virales. Posteriormente, lo que vieron fue un incremento a doble nivel una vez transcurridos 5 días, con un máximo de células NK que incluyen estas dos enzimas tan importantes. Esto es muy bueno si ustedes se dan cuenta de que a la hora de usar la primera capleta o tableta, después de pocos minutos, su protección ya ha aumentado y el máximo del efecto se produce al 5.º día. Esto fue muy importante. Esto fue publicado en el 2017. La segunda investigación se llevó a cabo en el Instituto de Medicina Lord Nuffield, que es la institución más prestigiosa de la Universidad de Oxford. Y en ese momento en el cual se llevó a cabo esta investigación, en el Instituto de Medicina Lord Nuffield, el director de dicha institución, el profesor Radcliffe, recibió el premio Nobel. Lo que observaron en Oxford es también muy importante. En Birmingham ya se había mostrado que si ustedes toman una capleta o tableta, las células NK aumentan, pero en Oxford se enfocaron en el lado opuesto. Se enfocaron en las células infectadas. Y cuando la isoprinosina entra en la célula infectada, esta célula infectada proporciona ligandos en la superficie. En cualquier momento en que la célula esté infectada, en la superficie aparece este denominado ligando, que dice: soy una célula infectada, por favor, que alguien venga dentro del sistema inmunológico y me mate. Estos ligandos son muy importantes. Cuando ustedes utilizan isoprinosine, en las células infectadas hay muchos más ligandos. Por tanto, las células infectadas, a la hora de utilizar isoprinosine, son mucho más visibles para las células NK o asesinos naturales. Por tanto, en resumen, al ver estos dos resultados de las investigaciones, podemos decir que hubo un incremento en el número de las células LK, así como en el número de ligandos, y esto es la base de la inmunomodulación del sistema inmunológico a través de la isoprinosine, que pueden ayudar
a resistir contra cualquier infección viral grave. En esta diapositiva también pueden ver las células NK que están en el margen derecho, así como las células infectadas en el margen izquierdo, y pueden ver los ligandos y los receptores en las células NK que están uniendo estas enzimas liberadas, me refiero a la perforina y a las cimas. Ahora pasemos a la segunda parte. Ya dejamos atrás la inmunología, pero espero que recordemos tanto la idea de la inmunomodulación en el sentido de que la isoprinosine causa el aumento de las células NK, así como de la mayor visibilidad de las células infectadas, y ahora vamos a enfocarnos en el tratamiento de las infecciones virales. A lo largo del globo existen al menos 7 grupos de infecciones virales que pueden tratarse a través de la isoprinosine, pero la mayoría de ellas se enfocan en las infecciones virales de las vías respiratorias. Un tratamiento muy popular de la isoprinosine es contra el herpes, así como contra el virus del papiloma humano. Voy a detenerme un momento en esta infección del virus del papiloma humano, que pertenece a los virus listos o vivos, o sea, los que llevan a cabo una infección que entra dentro de esta célula, pero que no proporciona ningún ligando en la superficie, de modo tal que cuando el virus del papiloma humano entra en el organismo, no muestra esa idea de que estoy aquí, por favor vengan y mátenme. Su ventaja, y la razón por la cual el virus del papiloma humano es una fuente de cáncer, es que se encuentra oculto ante el sistema inmunológico. Solo hay un tipo de célula que tiene la capacidad de reconocer esto, que son las células llamadas asesinos naturales, NK, que pueden reconocer el virus del papiloma humano dentro de las células, aun cuando no se encuentren los ligandos en la superficie. En esta imagen, creo que ya han visto esta imagen cuando estudiaron en la Facultad de Medicina, pero me parece que para efectos de nueva información o ya sea para repetir información vieja, la traje a colación, y lo que podemos ver aquí en la línea azul es el virus que es detectable dentro de unas horas de haberse presentado la infección, pero pueden ver que también con este virus en la línea azul se presenta asimismo una línea más pequeña de color gris. Dicha línea gris es donde aparecen las células NK, así como la interferona, y se trata de la inmunidad innata que aparece inmediatamente y que proporciona algún tipo de protección. Y posteriormente se presenta la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos citotóxicos T, que pueden llevar a cabo la misma labor que las células NK, pero solo para los virus a los cuales van dirigidos, pero las células NK lo pueden hacer con cualquiera. En cuanto a esto último, tenemos también los anticuerpos, en principio la IgM, la IgA y la IgG. En cuanto al tratamiento de las infecciones virales, podemos contar con la prevención. Ya ustedes conocen muchas vacunas, algunas de las cuales son muy exitosas.
Y para tales vacunas, contamos con vacunas contra la fiebre amarilla, la hepatitis A, la hepatitis B. Dichas vacunas traen protección de por vida. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar tratamientos sintomáticos que no son causativos y que proporcionan un tratamiento solamente de los síntomas, o pueden utilizar antivirales así como anticuerpos monoclonales, pero para los antivirales se trata de lo mismo que con los antibióticos, pues después de varias semanas o meses de utilizarlo podemos ver la resistencia. La inmunomodulación es una forma en la cual podemos mejorar incluso la prevención, así como el tratamiento adicional o forma de tratamiento adicional. Las infecciones respiratorias virales agudas corresponden a la mayor parte de las infecciones virales que pueden suponer una carga muy significativa en las poblaciones humanas, especialmente durante los meses invernales. Se trata de un grupo amplio de virus y no es necesario recordarles que la influenza, la parainfluencia, el rinovirus, el adenovirus, el coronavirus o los coronavirus pertenecen a dicho grupo de virus y que pueden incluir síntomas habituales, así como otros hallazgos. Lo que sabemos es que es muy difícil llevar a cabo un diagnóstico en poco tiempo para la influenza, debido a que resulta caro y es muy difícil de llevarlo a la práctica real, como fue posible en el caso del COVID-19. Pero esta es una de las razones por las cuales utilizamos lo que denominamos síndromes gripales, que son las infecciones que están basadas en síntomas clínicos. Quisiera compartir datos de un estudio EW-ISO 2014 que se llevó a cabo como un estudio controlado por placebo doble ciego, como una forma de ver la efectividad de la isoprinosine para prevenir infecciones respiratorias virales agudas. Esto se hizo de conformidad con muchos estándares de oro, doble ciego, aleatorio, controlado por placebo, multicéntrico y multinacional en 2 países, tanto en la República Checa como en Eslovaquia. En ese momento, todos aquellos que acudieron a nuestros centros con síndromes gripales, que incluían fiebre, más un síntoma respiratorio, así como un síntoma constitucional, recibieron un estudio aleatorio a través de ya sea placebo o isoprinosine. Tomaron estas capletas o tabletas y no podíamos distinguir el uso de una u otra. Incluía 2 capletas 3 veces al día y lo utilizaron por un espacio de 7 días. Y lo que observamos fue un tiempo de resolución más rápido para los síndromes gripales entre el grupo etario menor a 50 años que no presentase ninguna enfermedad crónica subyacente. Y como pueden ver, este cambio se produjo ya al 8º día. Vimos la diferencia estadísticamente significativa en el 8º día debido a que el sistema inmunológico necesita algo de tiempo para la inducción de todos los procesos que pueden llevarse a cabo. Nosotros incluso probamos una eficacia significativa de la isoprinosine. Para mí, también resultó muy importante el resultado que mostraba un perfil de seguridad de la isoprinosine
a la hora de tratar infecciones respiratorias virales agudas, basándonos en la publicación de la doctora Bulgakova. También sabemos que la isoprinosine puede ayudar a los niños que tienen infecciones respiratorias virales agudas o neumonía. Puede ayudar a niños que tienen infecciones recurrentes, así como enfermedades crónicas subyacentes. Para aquellos niños, la isoprinosine redujo la gravedad, así como la duración de los síntomas, redujo la recurrencia de las complicaciones y disminuyó la necesidad del uso adicional de antibióticos. En cuanto a la neumonía, se redujo la duración de la neumonía, así como la reducción de la duración de la hospitalización por la neumonía. Cuando comparamos isoprinosine con rimantadina o placebos, observamos que nuevamente la mejor era la isoprinosine. Y quisiera recordarles con respecto a los virus específicos de la influenza, la isoprinosine contribuyó a una recuperación más rápida de los factores clínicos, así como una reducción de la hospitalización. En cuanto al COVID-19, debo decir algunas palabras con respecto al mismo. Esto tuvo ocupada a nuestra población por varios años y produjo daños en cuanto al contacto social en nuestros niños. También hizo que se hiciesen adictos a los dispositivos electrónicos, creó una adicción electrónica que tuvo un impacto negativo en la población. Lo que podemos decir con respecto al COVID-19 es que se trata de una infección causada por el SARS-CoV-2. También presenta un patrón estacional similar a otros virus, pero en principio se presentan algunas diferencias ligeras en cuanto a los síntomas, pero una diferencia enorme en cuanto a complicaciones en comparación con otros síndromes virales o síntomas de enfermedades virales agudas. En cuanto a los síntomas, al principio tuvimos insuficiencia respiratoria, pérdida del olfato y del gusto, náuseas, vómitos, que presentaban un patrón mucho más alto en el caso del COVID-19, pero la complicación principal que ocurría con el COVID-19 y que observamos entre pacientes que tuvieron un curso más grave del COVID-19 durante los 2 primeros años de esta pandemia fue la inmunosupresión viral. Esta no puede verse. Los pacientes llegaban al hospital después de una semana y presentaban una linfopenia grave. La linfopenia estaba fuertemente relacionada con la tasa de fallecimientos. La segunda parte, que implicaba a las personas que fallecían debido al COVID-19, se presentaba por tromboembolismos venosos, debido a que el virus se replicaba dentro del endotelio. La tercera complicación fue la de las infecciones virales secundarias. En principio se trató de la neumonía y recordarán que los últimos 2 años fue la sinusitis. En ese momento, nosotros obtuvimos información de 3 residencias de ancianos que utilizaron isoprinosine por parte del médico de cabecera para adultos mayores que habían dado positivo por el virus. Tuvimos 142 sujetos en 3 instituciones y lo comparamos con el resto de los sujetos que dieron positivo en la República Checa en instituciones similares.
pero que no recibieron isoprinosine. Y también lo comparamos con aproximadamente las mismas instituciones en Irlanda. Lo que observamos fue que en cuanto a la tasa de casos de fallecimiento en el grupo que utilizaba isoprinosine era de aproximadamente el 18%, en cuanto al resto de las personas en la República, 12% con respecto al 18%, y en Irlanda era de un 25 o 27%, y en cuanto a lo más importante, la diferencia en cuanto al grupo etario de 75 a 85, ahí pudimos ver una diferencia enorme entre los adultos mayores en 3 instituciones cuando comparamos la columna roja y la azul en la República Checa. Y aquí el rango es de 1 a 3. En palabras sencillas, podemos decir que los adultos mayores que habían estado en la institución, que habían utilizado isoprinosine al principio de la infección del COVID, tuvieron una oportunidad de sobrevivir 3 veces mayor que la de los adultos mayores que no habían tomado isoprinosine. En cuanto al estudio controlado por placebo doble ciego con isoprinosine que se llevó a cabo en la India, ahí se inscribieron sujetos que habían dado positivo, tanto ambulatorios como hospitalizados, que habían dado positivo para el SARS-CoV-2, y en todos los casos proporcionaron en ese momento un tratamiento que estaba disponible, pero solo un grupo recibió isoprinosine. Pueden ver nuevamente una solución para los síntomas, y la diferencia entre los 2 grupos es que la isoprinosine con respecto al placebo era de un 17% aproximadamente. Y cuando seleccionaron únicamente a los pacientes ambulatorios, debido a que habían recibido isoprinosine en etapas tempranas, la diferencia fue de casi el 30%. Si pasamos a otros indicadores, ya había hablado acerca de las infecciones respiratorias virales agudas. Para la influencia hubo una reducción significativa en cuanto a los síntomas y también en cuanto a la diseminación viral. En cuanto a las infecciones de herpes y a las verrugas genitales, hubo una reducción de la gravedad de los síntomas, así como una reducción de la recurrencia. Y en cuanto a la panencefalitis, hubo una mejoría en cuanto a la condición neurológica, una prolongación de la remisión y una tasa de sobrevivencia más alta. En conclusión, podemos decir que la isoprinosine es una opción de tratamiento muy buena desde un punto de vista clínico. Es un tratamiento no específico y es muy bueno a la hora de utilizarse contra cualquier infección viral, y la isoprinosine también puede utilizarse contra el COVID-19, puesto que mitiga la inmunosupresión viral. Y como decía, modula el sistema inmunológico a través de las células NK, así como las actividades citotóxicas. En cuanto al perfil de seguridad, no es necesario nuevamente subrayar el hecho de que se trata de un fármaco seguro que se ha utilizado por más de medio siglo, sin ningún problema de seguridad, después de muchos ensayos clínicos. Y esta es una información muy valiosa. La isoprinosine es un fármaco inmunomodulatorio que tiene un amplio espectro de propiedades antivirales, y su uso está muy bien establecido como fármaco. Esta es mi última diapositiva. Me imagino que ya están muy contentos de ver que es mi última diapositiva, pero pues se trata del mercado de especias de la India.
Y me parece que al igual que las especias son necesarias para cocinar buenas comidas, la isoprinosina también es necesaria para la buena protección contra los virus. Muchas gracias por su atención. Thank you, doctor. Thank you very much. Fuerte el aplauso para el doctor Gili Verán. Muchísimas gracias. ¿Dónde está la gente del Salvador? Ahí está. Saludos, familia. Llamamos, por favor, al doctor Edward Alexander Herrera, el ginecólogo obstetra del Salvador, presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Salvador. Fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, realmente es un gusto poder estar compartiendo con ustedes el cierre de este evento tan maravilloso y tan exitoso, ¿verdad? Un saludo cordial desde El Salvador y realmente después de la brillante exposición del doctor Verán, vamos a hacer algunas intervenciones pequeñas sobre algunas particularidades del uso del isoprenosine en patologías específicas del área de ginecología. Me toca específicamente hablar sobre isoprenosine en verrugas genitales. Realmente una condición que, como se ha descrito a lo largo de la historia, si bien no produce muertes, pero produce muchos problemas a nuestras mujeres y a la población en general. Cuando vemos la carga de lo que es el virus del VPH en la afectación a nivel general, realmente hablamos de problemas tan serios como el cáncer de pene, cáncer vulvar, cáncer anal y el cáncer cervical, que realmente es un problema real en nuestra población. Sin embargo, vemos en la pirámide de la carga del virus, este es un estudio del 2017, así que a pesar de que actualmente las coberturas de vacunación del VPH en nuestros países ha sido amplia, o estamos tratando de que sea amplia, todavía la carga del virus en la enfermedad de verrugas genitales y por supuesto en problemas de neoplasias y displasias a nivel cervical todavía es muy importante. Estamos hablando de cantidades importantes de casos que en muchas ocasiones, principalmente por el temor, la pena o el tiempo, muchas mujeres y muchos hombres tardan en buscar la ayuda del médico y eso ocasiona que lleguen a tomar tamaños bastante considerables y requerir procedimientos quirúrgicos múltiples y tratamientos bastante largos. Cuando hablamos de isoprenosine, realmente no es una molécula nueva. Los primeros estudios aparecen allá por la década de los 70 y realmente se ha visto, como el doctor Verán explicó, que se ha utilizado en diferentes enfermedades como la panencefalitis esclerosante subaguda, el herpes simple, infecciones por el virus del papiloma humano, como un coadyuvante en la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, influencia, diferentes infecciones respiratorias agudas, infecciones por citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. En esta ocasión, pues, vemos algunos estudios sobre su utilización en verrugas genitales y se observó un porcentaje de eficacia en el manejo de las verrugas de un 70 a un 90% dependiendo de las condiciones. No es que solamente vamos a dar isoprenosine, ya vamos a ver algunas tablas sobre el manejo convencional, el manejo con isoprenosine y el manejo combinado, que es el que realmente nos produce una efectividad aumentada. Cuando vemos el estudio en el cual se evalúan las diferentes formas de utilizar isoprenosine, se habla de la eficacia al comparar isoprenosine con tratamientos convencionales, sean estos la podofilina, la crioterapia, el uso del electrocauterio, el láser de CO2 y la cirugía. Se encontró que las terapias separadas tenían un grado relativo de éxito, pero que la terapia combinada de isoprenosine con una terapia convencional elevaba grandemente
los porcentajes de curación y el periodo libre de recurrencia de la enfermedad. Se concluyó en este estudio que la ventaja del tratamiento oral o tópico sobre la hospitalización y la anestesia hace que la isoprenosine realmente sea una terapia válida en el manejo de este tipo de condiciones. Evaluando lo que es el tratamiento de los condilomas cervicales y vulvares con láser de CO2, se encontró que utilizando solo el láser de CO2 se encontró una falla en el tratamiento de un 31.6% y en pacientes con condilomas vulvovaginales se encontró un fracaso en el 66.3% de los casos. Después de 3 tratamientos con láser hubo un 5.3% de fracasos en condilomas cervicales y un 33.3% en los condilomas vulvovaginales. En el grupo tratado con láser más isoprenosine, solo hubo un 6.9% de fracasos en condilomas cervicales y un 5.7% de fracasos en los condilomas vulvovaginales. Con un periodo de tratamiento de 3 ciclos, se logró completar la curación prácticamente total de la mayoría de pacientes. Hace un par de meses, cuando me invitaron a participar en esta presentación, se me pidió que buscara un caso que pudiéramos ejemplificar la utilización de este tipo de medicamentos. Esta es la paciente que escogimos para el caso, una paciente de 46 años con artritis reumatoidea, 21 años de tratamiento con esteroides, prednisona y dexametasona, 5 años de estar luchando con condilomas vulvares, que realmente le ocasionaban una afectación muy grande tanto en su calidad de vida como en todos los aspectos psicológicos. La vimos por primera vez el 5 de abril y le propusimos la oportunidad de tratarla con isoprenosine. Por supuesto, como dice la literatura, no solo isoprenosine, sino que combinada con un tratamiento convencional de podofilina, y es lo que vamos a ver a lo largo de las breves láminas que nos faltan. Entonces, otro estudio realizado con isoprenosine, y realmente la mayoría de evidencia es en la región de Rusia y los países vecinos, y por eso es que probablemente tardó un poco más en llegar hacia nosotros. Este es un estudio multicéntrico en el cual se utilizaron 55 pacientes con antecedentes de verrugas vulgares que tenían más de un año de estar con este tipo de problemas. Se utilizó un ciclo de 4 semanas de inosinoxina Pranovex, 3 gramos al día, es la dosis, 1 gramo 3 veces al día, y se observó que realmente el manejo con este tipo de combinación fue altamente efectivo. Cuando se evaluó con placebo, sí se encontró que sí había una mejor resolución de los pacientes, pero vamos a ver en algunas láminas que pues el resultado no era 100% efectivo. Sin embargo, sí se encontró como una opción la isoprenosine para mejorar la evolución de este tipo de pacientes. Esta es la paciente que incluimos en el protocolo un mes después de la visita inicial. Esta visita fue el 5 de mayo, ya con el primer ciclo de isoprenosine. Realmente decirles que la paciente llegó feliz, o sea, realmente ella sentía que el impacto en su vida era altamente notorio. Y por supuesto yo igual feliz de ver que ella se estaba eliminando este tipo de presencia. Otro estudio en el que se habla de la evidencia de la inmunoterapia en las verrugas con inosina Pranovex, en el cual se evaluaron 165 hombres y mujeres heterosexuales con antecedentes de verrugas y en el cual se descubrió que también inosina Pranovex era más eficaz en lesiones de mayor duración. Es decir, que el efecto era mucho mejor entre más tiempo tenía la paciente de estar con el problema. La suplementación del tratamiento convencional aumentó la tasa de éxito de un 41 a un 94%.
por supuesto, un fundamento para que nosotros también tomemos esta herramienta como parte de nuestra práctica diaria. En este estudio se observó un porcentaje de pacientes tratados solo con isoprenosine y solo con el tratamiento convencional. Por supuesto, los resultados en los diferentes grupos fueron relativos y no fueron tan altos como cuando ya observamos la combinación. Esta fue la conclusión de ese estudio. Se evaluaron un total de 14 pacientes en el seguimiento y se encontró que cuando se utilizaba la isoprenosine con el tratamiento convencional, sea el uso de podofilina, el uso de crioterapia o electrocauterización, el porcentaje de éxito en un periodo de 3 meses anda alrededor de un 95%. Por supuesto, algo muy bueno para el manejo de nuestras pacientes. Y por supuesto, qué mejor que la satisfacción de ver un paciente que se siente feliz después del tratamiento recibido. Esta es la imagen de la paciente que comenzamos a ver después de un periodo de menos de 2 meses. Por supuesto, el tratamiento va a continuar, vamos a darle seguimiento por un periodo prolongado, pero realmente no hay nada más satisfactorio que ver un paciente que se siente feliz y esa empatía, ¿verdad? Saber que podemos ayudarle a cada uno de nuestros pacientes. Saber que contamos con herramientas funcionales y efectivas para que de esa forma nosotros podamos ayudar a combatir este tipo de situaciones. Como les comentaba, después de la brillante exposición del doctor Verán, realmente nuestras intervenciones son bastante cortas y específicas, ¿verdad? Realmente debemos de contar isoprenosine dentro de nuestras herramientas de trabajo. Sabemos que ya lo han utilizado durante mucho tiempo en infecciones respiratorias y otro tipo de infecciones virales, pero hoy cada vez más se está constituyendo en una parte fundamental del manejo de cada una de nuestras pacientes. Así que nada más que darles las gracias por su paciencia y por supuesto si alguien quiere descargar los estudios de isoprenosine, ahí están en la imagen del QR. Realmente es una evidencia muy importante, como mencionábamos, no solo para el virus del papiloma humano, sino que para una serie de patologías relacionadas con infecciones virales, en las cuales es una herramienta muy importante. Muchas gracias. Fuerte el aplauso al doctor Edward Alexander Herrera del Salvador. Gracias, doctor. En este momento le toca a nuestro amigo de Panamá, doctor Alfredo Beitía, el ginecólogo obstetra, educación superior en la especialidad y facultad de medicina de la Universidad de Panamá. Fuerte el aplauso. Doctor, bienvenido. Contento de estar con ustedes compartiendo esta actividad. Agradezco a Newport Pharmaceutical por esta invitación, cordial invitación a compartir con ustedes algunas experiencias que nos solicitaron que trajéramos en esta noche. Vamos a ser relativamente breves y el tema que nos corresponde en este momento será el de la utilidad clínica del isoprinosine en el VPH persistente. Específicamente, la infección del VPH sabemos que tiene altas posibilidades de producir cáncer, siempre y cuando se mantenga persistente en el tiempo. Y no cualquier VPH, el VPH de alto riesgo. La infección de VPH tiene la capacidad de producir enfermedad o displasias leves, moderadas o severas. Esa capacidad de enfermedad se realiza o se encuentra básicamente con la utilización de una colposcopía y biopsia. Les traigo hoy, para tratar de ejemplificar lo que estoy tratando de explicarles, un caso clínico de lo que vemos normalmente en nuestra consulta colposcópica y patología cervical. Una paciente de 39 años, graba 2x2, no fumadora, que se planifica con salpingectomía. Le realizamos un Papá Nicolau de base líquida y el mismo salió negativo por células malignas inflamatorias. Además, le hicimos una DNA VPH de alto riesgo y su resultado fue un VPH de alto riesgo
de positivo por el panel de alto riesgo. Y la paciente tenía un HIV negativo y además no tenía antecedentes de inmunocompromiso en su historia. ¿Cómo se manejaría esta paciente? Sabiendo que tenemos la evidencia de una infección por el VPH alto, de un VPH de alto riesgo, con una citología refleja, con un PAP o COTES en un año, o la programamos por una colposcopía de biopsia. ¿Votan colposcopía? Sí, vamos a hacer una colposcopía. 39 años, graba 2/2. Y esto fue lo que encontramos. Una lesión amplia que prácticamente ocupa 2 cuadrantes del labio anterior, aceto blanco denso, con mosaico, ciertos punteados, que casi no se observa el borde que se internaliza al canal endocervical, pero es una lesión amplia. ¿Cuál sería su impresión colposcópica en esta paciente? En donde le hacemos la prueba del Lugoli, obviamente evidenciamos la misma lesión y las características. Normal, una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado o cáncer. Una lesión de alto grado. Obviamente, al encontrar esta lesión de alto grado en nuestras imaginológicamente, sospecha, obviamente le hicimos una biopsia y le sale una lesión de alto grado y la programamos para hacerle un cono LIP en enero de este año, 2024, el cual reportó carcinoma in situ con extensión glandular con bordes libres y la resección del canal cervical se observaron pólipos endocervicales. ¿Cuál sería el riesgo de esta paciente de una recurrencia o persistencia del NIC después de haberle hecho el cono que le hicimos en enero? 50%, 75%, 5 o 27%, o no tiene posibilidad de persistencia o recurrencia. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 0, la llave de 0. La C, perfecto, 5 a 27%. Es cierto, no importa el mejor cono que nosotros hagamos, tenemos esa posibilidad de persistencia y recurrencia en el tiempo, y principalmente los 2 primeros años después de que hacemos el tratamiento. Por eso es que a estas pacientes tenemos que seguirlas por más de 25 años. Va a ser nuestra, por la capacidad de enfermedad residual que en el futuro pueda tener. Su incidencia después del primer LIP está entre más o menos 27%, pero miren los factores o los predictores de que esa persistencia ocurra. Y miren, ahí están márgenes positivos por el NIC, lesiones glandulares previas, enfermedad de múltiples cuadrantes. Esta es una paciente con una enfermedad de múltiples cuadrantes. Infección de VPH de alto riesgo, principalmente el VPH 16, es uno de los que más está involucrado en este tema, la paciente que esté inmunocomprometida. Esta paciente, nos estamos enfrentando a pacientes con HIV positivo, con uso de corticoides crónicos, con uso de sustancias para el tratamiento de cáncer o mielomas múltiples, y cada vez tenemos más pacientes con inmunosupresión. Y miren, pacientes con edades mayores de 50 años, en donde la unión escamocolumnar se internaliza al canal endocervical y nos hace difícil el manejo y tratamiento de esas pacientes. Las recomendaciones para el manejo del NIC por el momento no son claras, pero se ha observado en la actualidad y recientemente que el VPH de alto riesgo se considera una prueba de predicción para la persistencia y recurrencia de la enfermedad posterior a un LIP. Y eso lo vamos a, porque tiene una capacidad y una sensibilidad de detectar una persistencia, si lo hacemos a los 6 meses, de prácticamente un 93% y una especificidad de un 85%. Y si sale negativa la prueba, tiene un valor predictivo negativo de aproximadamente 99%. ¿Qué significa esto? Señora, yo le hice la tipificación a los 6 meses después del cono
le sale negativa, yo estoy casi seguro de que esa paciente es muy poco probable que esté enfrentando o estemos enfrentando una persistencia o recurrencia. Es la confiabilidad que tenemos con esa prueba. Bueno, vimos a esta señora 6 meses después de haberle hecho el LIP y miren cómo quedó el cuello en comparación con el que vimos en enero. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para esta paciente de persistencia o recurrencia del NIC en este momento? O que ya hemos evaluado. Márgenes positivos por NIC, no, fueron márgenes libres. Las lesiones glandulares no tenían lesiones glandulares. Enfermedades múltiples coagulantes. BPH de 16, no fue de 16, la encontramos fue en panel de alto riesgo. No estaba inmunodeprimida, no tenía más de 50 años. Y el grado de histológico de NIC3, sí, tenía un carcinoma in situ. Estas son tienen definitivamente factores de riesgo para que nos vaya a producir una persistencia y recurrencia en el tiempo. Por lo tanto, se puede ver beneficiada con la utilización de inmunomoduladores que han demostrado en la actualidad la posibilidad de disminuir la persistencia y recurrencia en el tiempo. ¿Cuál sería el mejor manejo o la prueba que en 6 meses yo le realizaría a esta paciente teniéndola al frente como la tenemos allí? ¿Un PAP más colposcopía? ¿Solo un Papa Nicolau? ¿O una prueba de pH en 6 meses? Sí, con todo lo que les dije, claro, el BPH no, pero miren, si tienen un PAP y si tienen una colposcopia, úsenla. Si no tienen la tipificación, tienen que verificar que esa paciente no tenga enfermedad residual y por lo tanto el PAP y la colposcopia se mantienen válidas en este momento. Y eso fue lo que pasó en el aproximadamente en el 2016. Hubo una controversia de qué hacíamos con esas pacientes y bueno, el Colegio Americano de Ginecología y el ACCP recomendaban citología y colposcopia en 6 meses. Perfecto. Y después, y si salía algo positivo, nuevamente hacer la colposcopia y biopsia y cono probablemente. En el 2012 recomendaban hacerle un cotest, PASMA tipificación al año. Si alguno salía positivo, entonces obviamente nuevamente evaluar a esa paciente y verificar la persistencia o recurrencia. Sin embargo, recientemente el Colegio Americano de Colposcopía y Patología Cervical recomienda, después de haberle hecho un conolip a esa paciente, una prueba de BPH a los 6 meses. Y si sale negativa, repetírsela al año, y si sale negativa por 3 años consecutivos, esa paciente, las que tenemos que seguir continuando el seguimiento con por lo menos 25 años. Todos nosotros, por la posibilidad de persistencia y recurrencia. ¿Qué papel juega la inmunoterapia con inosina, Pranovex, en pacientes con BPH persistente? Vamos a tratar de resolver este tema específico. Pero miren, existe evidencia y hemos estado revisando en diferentes estudios en donde la terapia con inosina, Pranovex ha demostrado una buena eficacia clínica para estimular la inmunidad innata de la paciente y fortalecer el sistema inmunológico del huésped y promover, por lo tanto, la eliminación del BPH cervical. Y si eliminamos el BPH cervical, las posibilidades de persistencia y recurrencia en el tiempo disminuyen o prácticamente se anulan. Sí existen revisiones, ya el doctor Edward habló acerca de varios estudios en donde el tratamiento y posteriormente el medicamento en el tiempo maneja con el tratamiento para verrugas genitales del tracto genital inferior funciona muy bien. Pero existe por ejemplo, un estudio aquí de aproximadamente 32 pacientes que se hizo en Bulgaria, en donde ya se utiliza el medicamento para poder evaluar después de un tratamiento la persistencia y recurrencia del mismo. Se utilizó en el 2020, fue el doctor Kovakesh en Bulgaria. Un grupo de las 32, un grupo utilizó medicamento con isoprinosina y el otro no le dieron medicamento y la decidieron en el tiempo después de haberle hecho un conolip. Se observó que al segundo año no hubo diferencia significativa, pero en el cuarto año sí, definitivamente el grupo que se utilizó
para isoprinosine era mucho menor la persistencia en ese grupo y tuvo significancia estadística. En resumen, en la actualidad existe evidencia y ventajas porque se ha observado que la capacidad para reducir la carga viral del isoprinosine mejorar los síntomas es importante y por lo tanto este medicamento tiene un perfil de seguridad aceptable y es bien tolerado por las pacientes por vía oral y además los costos desde el punto de vista son bastante aceptables y definitivamente este tipo de pacientes en donde tenemos una lesión precancerosa evidente, NIC3 o más, si ustedes les dicen que necesitan un medicamento para tratar de disminuir la posibilidad de persistencia y recurrencia en los próximos 20 años que van a seguir con ella, definitivamente ella lo va a utilizar. Es un medicamento bien tolerado, seguro, tiene mi edad y por lo tanto lo hemos estado utilizando en los últimos años. Podemos recomendar que el isoprinosine se considera una opción terapéutica prometedora para el tratamiento complementario del BPH persistente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Beitía. Por favor, quiero llamar al escenario desde Costa Rica la doctora María del Pilar Navas, médico especialista en ginecología obstetricia de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doctora. Es todo un gusto. Bueno, buenas noches. La última conferencia, antes de que les comience la fiesta para todos. Y rápidamente vamos a hablar de lo que es cuando la inmunosencia interviene en el BPH. No tengo conflictos de interés, he dado a través de mi vida conferencias para estos diferentes laboratorios y comenzamos con el caso clínico. Paciente femenina de 54 años, gesta 2, para 2, aborto 0. Viuda hace 6 años y tiene un LIP por un NIC2 a los 38 años de edad. Niega relaciones sexuales desde su viudez. Acude al chequeo ginecológico anual. Y en el 2024 aparece con una lesión intraepitelial de bajo grado, un NIC1, con correlación cito-colpo-histológica y con extensión endocervical. Al final de la consulta se le había olvidado decirle a su ginecólogo o a su médico tratante que en el 2023 se le diagnosticó una artritis reumatoidea y está en tratamiento por eso. Entonces la paciente entra en una tormenta, en un caos que ya no sabe qué hacer. La paciente no tiene relaciones, había pasado hace mucho tiempo su problema y actualmente hay una recaída. La paciente entra, es como una telaraña mental, tiene un caos en la mente de qué le va a ocurrir, un caos social, personal, de pareja, pero en este momento no tiene pareja, familiar, con el médico y sabe que no tiene cobertura de seguros este tipo de patología. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos una paciente de estas, tenemos que tomarnos el tiempo para que la paciente entienda sobre qué es lo que está teniendo, que existen muchos tipos de virus, que hay unos que pueden recidivar más fácilmente que otros, que son más oncogénicos que otros y que incluso puede haber recidiva y puede haber múltiples virus en una misma paciente. Entonces veamos esto y así se despiertan. Vemos esto, ¿ok? Todas son telarañas y todas son arañitas. Pero fíjense que no todas eran iguales. Ahí están viendo que hay dos que son diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que nosotros no sabemos en cuál paciente se va a llegar a eliminar el virus y en cuál es la que va a persistir. Entonces, ¿qué me dice la OMS sobre lo que es la persistencia del virus? ¿Cuáles son los factores que según la OMS pueden ayudar a que ese virus persista? 1, la oncogenicidad.
2, el estado inmunológico de la paciente, que digamos que es el caso de nosotros, porque la paciente abrió con una enfermedad inmunológica. 3, la coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual. 4, el tabaquismo. 5, la paridad. 6, la edad temprana del primer embarazo. Hasta aquí dice la OMS. Y yo le agregué algo que uno lo ve, no en esta paciente, pero puede verse, que es la monogamia secuencial. Cuando llega una paciente y muchas veces le dice, no, sí, yo estoy con la misma pareja, y viene al año siguiente y dice, no, sí, yo estoy con la misma pareja, pero cada año o cada tiempo está cambiando de pareja. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hablar de la inmunosenescencia? La inmunosenescencia es cuando nuestro tejido o nuestro sistema inmune baja. Son los cambios que se van a producir en el sistema inmunológico a causa del envejecimiento y que nos van a afectar tanto lo que es inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Acordémonos que la innata es la que llega primero. Son los linfocitos B los que me van a producir anticuerpos, la que es inespecífica pero es rápida. Y la adaptativa es donde llegan los linfocitos C, los linfocitos T, los que son sitio específico y tenemos diferentes tipos de linfocitos, y estos de los T son los que van a actuar en esa función específica que nosotros necesitamos. Entonces, si tenemos una inmunosenescencia, esto me va a producir o me va a predisponer a más enfermedades infecciosas, a cáncer, a autoinmunidad e incluso a una respuesta escasa tras la vacunación. ¿Y qué ocurre entonces en la inmunosenescencia? Hay una desregulación de las células T, que son los marcadores. La capacidad funcional de estas células T está muy influenciada por el envejecimiento. Luego del nacimiento, el timo comienza a involucionar. Entonces, comienza a haber una disminución de estos linfocitos. Pero cuando viene el envejecimiento, cuando va pasando la edad, todavía vamos a estar más propensos a que tengamos algunas otras enfermedades porque este sistema puede disminuir. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en la inmunosenescencia? Se afecta la reducción o la relación de los CD4 y CD8. Acordémonos, CD4 son los linfocitos que son los helper, los ayudadores, los que cooperan, y los CD8 son los citotóxicos. Entonces, hay un desequilibrio entre ellos, hay un desarrollo deteriorado de las células auxiliares foliculares de los linfocitos T, hay una desregulación en la transducción de las señales intracelulares. Hay una disminución para poder producir linfocinas efectoras. Hay una proliferación deteriorada de esta respuesta antigénica. Se obstaculizan el sistema de defensas. Hay cambio en el perfil de citoquinas. Hay más citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿todo esto qué va a pasar? ¿Qué hace que tengamos una respuesta inmune inadecuada? ¿Y qué es lo que ocurre en el VPH? Necesitamos una adecuada respuesta inmune para poder lograr un autoaclaramiento. Entonces aquí entramos con este producto, el metizoprinol, con un doble mecanismo de acción. Por un lado, antiviral y por otro lado, inmunológico. Antiviral porque me va a aumentar la síntesis de proteínas y los ácidos nucleares de las células. Va a ayudar a impedir la replicación viral. E inmunológico porque me va a aumentar la respuesta inmune de los linfocitos T, de los CD4. Va a apoyar a las natural killer, va a aumentar la actividad de los linfocitos B para producir anticuerpos y va a fortalecer también la respuesta humoral e inmune. Sabemos que al usar el metizoprinol puede hacer que disminuya la intensidad y con el tiempo la evolución de la enfermedad, y puede tener sinergia con otros medicamentos. O sea, es un tratamiento que es un suplemento para el otro tratamiento de fondo que nos va a ayudar.
El metizoprinol se va a introducir en los linfocitos infectados y entonces va a inhibir el ARN viral, pero también se va a introducir en los linfocitos que son normales, produciendo elevación o mayor elevación de la síntesis de proteínas y de los ácidos nucleicos. Va a bloquear la reproducción de los viriones y va a inhibir el ARN viral. Entonces, estamos concluyendo que, de acuerdo a todos los estudios y lo que hemos estado viendo, el isoprinosine es un tratamiento inmunomodulador que en conjunto con la terapia usual para lesiones intraepiteliales de bajo y de alto grado o posterior a ellas, tiene pocos o nulos efectos secundarios, que nos va a ayudar a disminuir la tasa de recidiva y es un medicamento que es seguro y eficaz. Y no quiero terminar sin estas dos diapositivas, a quien yo creo que deberíamos hacerle honor, y casi nadie habla de él, el profesor Harald Surhausen, quien fallece en mayo del año pasado. Un científico y médico alemán que trabaja en diferentes partes de Alemania, Bonn, Hamburgo, Düsseldorf, y se especializa en el cambio de la virología. Gana el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el 2008. ¿Y qué es lo importante o qué fue lo que él hizo? Los que tenemos más años recordamos cuando estábamos estudiando que nos decían que el cáncer de cérvix era causado por el herpes genital 2. Yo creo que aquí hay muchos que nos acordamos de eso. Y resulta que al inicio de la década de los 70, este científico comienza a decir que él cree que es un virus el que tiene que ver con la producción del cáncer de cuello del útero. Nadie le cree, excepto sus estudiantes de posgrado, que comienzan a trabajar con él. Entonces él sigue trabajando y coloca un BPH1, le coloca una sonda en un condiloma acuminado. Y ahí descubre el BPH6. Viene y coloca una sonda con el BPH6 en un papiloma laringio y encuentra el BPH11. Coge el BPH11 y lo coloca en un tejido del cuello con una sonda y encuentra el BPH16. Y un año después encuentra el BPH18 en un cáncer de cérvix. Y el resto ya es historia. Entonces, yo creo que deberíamos hacerle honor a él, porque antes no estaban el advenimiento de todo lo que era la biología molecular. Y al no tener esto, la gente no sabía que en realidad, o sea, seguían diciendo que era por el virus del herpes, hasta que viene el advenimiento de la biología molecular con todas las técnicas de hibridización y se dan cuenta que en realidad era el virus del papiloma. Muy bien, y quiero también recordar que él mismo fue el que dijo que nosotros podemos tener el virus, pero necesitamos que haya una integridad, si hay una integridad viral en el genoma, eso es lo que me va a provocar la infección. Porque si yo tengo el virus, pero no se integra, no me va a llegar a hacer la lesión en el cuello del útero. ¿Ok? Entonces, hay una competencia entre el sistema inmunológico y entre el mecanismo de evasión que tienen los BPH con el tiempo. ¿Cuáles son los mecanismos de evasión? La microbiota, la zona de transformación y los oncogenes. El oncogen E6 y E7, que entonces el oncogen E6 y E7 lo que van a hacer es que van a inhibir la apoptosis. Al inhibir la apoptosis celular va a hacer que haya mayor producción de estas células que son precancerosas o cancerosas. Entonces yo creo que esos son dos conceptos muy importantes que teníamos que recordar. El advenimiento entonces de la biología molecular y en resumen, el uso del metizoprinol o el isoprinosine tiene cabida en nuestros pacientes con BPH positivo y con lesiones cérvico-vaginales y o en condiciones de condilomatosis vulvar, perineal
y anal. Y se ha demostrado científicamente su beneficio y yo creo que podemos hacer uso de esta medicación en nuestro arsenal terapéutico como complemento con la terapia ofrecida para poder fortalecer el sistema inmunológico. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No se me baje, por favor, quédeseme ahí. Quédese en tarima, por favor. Llamamos, por favor, al doctor Jimmy Verán, el doctor Edward Alexander, también al doctor Alfredo Boitía y la doctora, por favor, nuestros expositores pasen al frente, si me hacen el grandísimo favor. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, démosles un fuerte aplauso a nuestros expositores de esta noche. Muchísimas gracias y por supuesto les vamos a dar un reconocimiento. Gracias, doctora. Fuerte el aplauso, por favor. Muchísimas gracias por compartir también su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias. Un aplausito más, ¿verdad? No está de más, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Le agradezco montones.